No, tampoco tengo que decirte qué pasa con el tema de la inseguridad. Lo que estamos viviendo, no solo con las tomas de las tierras, que me parece muy grave, que desde el gobierno esencialmente, y también de la oposición, no se señale la gravedad de este tema. Cuando yo hago alusiones a la clase dirigente, ¿por qué pongo especial empeño en el oficialismo, el que sea en el Estado? Porque tengo totalmente claro, para decirlo con nombre y apellido, que Alberto Fernández tiene mucha más responsabilidad que Mauricio Macri, aunque Mauricio Macri la tenga. Son figuras las que estoy dando. El que ejerce el poder es el que tiene toda la botonera del poder y aparte el que baja el ejemplo hacia el resto. Por lo cual cuando veo lo de la toma de los terrenos y demás me preocupa mucho que desde el gobierno no se sea claro con este tema, que transgredir una norma está mal y eso debe tener una sanción y juguemos a esta interna de Frederick, Bernie, etcétera, etcétera. Si miro la cuestión sanitaria tampoco está solucionada la situación de la pandemia. Hoy se publica, y lo habrás visto y lo habrás escuchado aquí en la radio, una carta de muchísimos trabajadores de terapia intensiva que dicen nos están dejando solos y la estamos pasando mal porque estamos en un momento crítico, no de desborde del sistema sanitario, pero sí de enorme estrés. Y cuando decimos estrés no es camas contadas en una estadística. Decimos del personal de salud que la está pasando muy mal, a los que hay que relevar, a los que muchos se han enfermado con consecuencias fatales. Entonces digo, con este pequeño combo que estoy mencionando, seguridad, economía y salud, me atrevo a decir que estamos pasando un momento que no admite demasiadas mezquindades. Yo me repito, y no tengo miedo en hacerlo porque estoy convencido de esto, que desde hace unas largas semanas, todas estas cuestiones pasaron a ser secundarias. Y la primera cuestión empezó a ser la mezquindad política. ¿Qué quiero decir? ¿Que la política es mezquina? No. Pues si no te corren rápido, puede ser, vos estás hablando del que se vayan todos. No, de ninguna manera. Yo creo que el único modo de solucionar estos problemas y los otros que hay es con política. Creo en la política, defiendo a los que hacen la actividad política, pero me parece que hay una cuota que en la Argentina está exacerbada, que es del chiquitismo, del chiquitaje y de la mezquindad política. La verdad que ayer el Congreso de la Nación fue una muestra, pero así, de manual de libro de cuál es el chiquitaje político. Ustedes saben que el Congreso durante muchos meses no funcionó, insólito, no pasó en ningún lugar del planeta esta situación. Funcionaba, no presencialmente o virtualmente, lo que fuera. Después tanto jorobar para que funcionara, la Cámara de Diputados empezó un poco más, el Senado estaba cerrado con llaves por Cristina Fernández de Kirchner. Después empezaron a funcionar, hicieron este papelón de la acción declarativa en la justicia, una cosa insólita, que un poder autónomo vaya a otro poder autónomo a preguntarle si puede sesionar. Después finalmente la Cámara de Diputados empezó de manera telemática y siguió atrás el Senado de la Nación. Esto era por un tiempo. No es que la idea es no funcionar. ¿Por qué no se funciona telemáticamente en épocas normales? Porque el debate parlamentario se da físicamente en un lugar en donde se parla, en donde se delibera. Eso es el Parlamento. Bueno, en la Cámara de Diputados se había vencido este acuerdo para funcionar por computadoras. Entonces la oposición empezó a decir, reveamos este tema, y en el medio la arremetida de la reforma judicial. Bueno, ayer pasó algo insólito, que comprenden las responsabilidades tanto al oficialismo como a la oposición. El oficialismo de atropellada quiso sesionar. Había un proyecto muy interesante para los gastronómicos, para que no paguen tributos nacionales porque están liquidados, lo propio para el turismo y un proyecto de pesca, sanciones de pesca que no vale la pena extenderse. Claro, la oposición dijo, no, si nos sentamos, les estamos convalidando que podemos sesionar de esta manera. Y lo que ustedes quieren no es solo esto, es venir por arremetida con la reforma judicial. ¿Qué hubiera podido pasar? Que el gobierno de Alberto Fernández con sus representantes, y ahí está Sergio Massa, y ahí está Máximo Kirchner, hubieran dicho, miren, mientras nos ponemos de acuerdo, yo retiro por ahora el proyecto de reforma judicial y veo cómo sesionamos. O sea, lo saco de en este momento, vamos a tratar los temas que importan, seguridad, economía, como te decía. Y no lo hizo. Y del lado de la oposición, que podría haber habido una respuesta más lógica, ¿sabes qué dijeron? Vamos a la justicia. O sea, de vuelta a ir a judicializar al Congreso de la Nación, me parece también de una pobreza formidable la respuesta de la oposición. Entonces ayer, mirando esta situación en medio de los médicos que dicen no damos más, médicos, enfermeras, camilleros, bioquímicos, anestesistas, todos, no damos más. En el medio de una sociedad que está asustada por la inseguridad, con toda razón, y en el medio de la economía parada para un montón de argentinos y con una sensación de mucha angustia,
el lugar que más nos representa, porque el Parlamento es eso, los diputados que representan al pueblo y los senadores que representan a la provincia, jugaban al chiquitaje político para demostrar a ver quién la tiene más larga. La verdad que me dio enorme pena. Y yo dije, ni siquiera la cuarentena con los muertos a la vista, con los infectados a la vista, los lleva a ser un poco más grandes y pensar desde el oficialismo, aflojen con el proyecto de reforma judicial que todos nos dimos cuenta que es para la venganza y para la impunidad. Y del lado de la oposición, llevar a la justicia al Congreso de la Nación y de alguna manera escupir hacia arriba y decir, no estamos, señorita, mi compañerito me molesta, voy a la justicia. Me pareció, perdón, la perorata a las 9:30 de la mañana, pero sentí que era una demostración de que a lo mejor es un síntoma que permite corregir esta fiebre innecesaria de chiquitaje.